uno de los dos exámenes, pero esta metodología virtual hace más necesario que él esté. Sí, sobre la forma de video, por ejemplo, dijo que iba a consultar primero o iba a asesorarse bien. O sea, el video en el sentido de si poníamos cámara de la computadora, si poníamos teléfono al costado, digamos, dijo que iba a asesorarse bien y después me iba a avisar. Y el último examen el segundo del año pasado, el primero fue con la plataforma, la verdad que no sé si resultó muy bien, digamos, porque es complejo. Y el segundo fue un examen tradicional, digamos, y tenían prendidas las cámaras. Yo por lo menos el recuperatorio que tomé, creo que fue así, y fue con las cámaras enfocándolo al alumno, digamos, como una cuestión de seguridad anti copiarse nomás, y me parece que eso funcionó bien, digamos. Así que no tengo idea si es la misma idea, pero así fue lo que me tocó a mí por lo menos. Lo tradicional, digamos. No sé cómo están con las otras materias, digamos, si se están manejando más o menos así. En la mayoría de las materias tienen como un examen más tradicional, por lo menos acá en la de la carrera, un examen más tradicional con la cámara prendida y eso, Sí, o qué otra. depende más de la materia. Sí, Eh, por ejemplo, el cuatrimestre pasado, me acuerdo que en Estadística 2, o sea, en la parte práctica podíamos tener solamente la cámara de frente prendida, o sea, la de la computadora, y en la parte teórica había que tener o el teléfono al costado, digamos, enfocando todo el escritorio. claro. Sí, sí, es todo un tema. Pero bueno, creo que ya pasó tiempo prudencial, así que vamos a ver hoy conmigo lo que nos quedaba de la parte del sector público. Les quiero mostrar, como les había dicho, el primer ejercicio de los de Gregorio, de, que donde vamos a usar un modelo de dos periodos para integrar al sector público dentro de la decisión individual, digamos, del problema de consumo, de decisión de consumo y ahorro, que tiene como esto de bueno de en un problema simple de dos periodos ver justamente qué es lo que estamos haciendo al ir eh, integrando los diferentes sectores para explicar cómo lo que hace uno se relaciona con el marco de decisiones del otro, digamos, eh, y que se ve bien, digamos, en un modelo de dos periodos porque es más sencillo. Así que les comparto la presentación. Voy a poner a grabar por las dudas. Estamos grabando. Profe, Ahora sí. Sí, ¿usted grabó la clase pasada? sí, grabé. No me acuerdo si empecé desde el comienzo, pero grabé. Tengo la presentación también si quieren, digamos. Eso Sí, sí, si la puede subir al Facebook o al aula, por favor. Eh, la clase o la presentación y la clase, si con se eso puede es la suficiente. clase, si no hay grabación, la presentación está bien. Dale. Sí, creo que está, la del jueves pasado. Dale. Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿no? Este vamos a ver después. Hemos dicho que el 5.1. Bueno, 5.1, como les decía, es
sobre el concepto de equivalencia ricardiana, más que el concepto en sí de equivalencia ricardiana que implica, si bien el ejercicio versa sobre eso de alguna manera, me gusta a mí y me parece que es útil para ustedes ver cómo el modelo de dos pedidos se puede ir extendiendo, incorporando, digamos, en este caso, la presencia del sector público, pero cómo de esa manera podemos incorporar modificaciones, digamos, sucesivas, digamos, que pueden afectar, digamos, al marco de comportamiento individual, y de esa manera como que nos abre a otras interpretaciones de, por ejemplo, en este caso, el rol del sector público y las posibilidades de que altere la decisión individual o la decisión de mercado de la economía, en este caso del sector privado, digamos, que es nuestro representado por nuestro agente representativo de la decisión de consumo y ahorro. Que lo que plantea es analizaremos la equivalencia ricardiana en un modelo de consumo de dos periodos como el presentado en la sección 3.3, o sea, la función de utilidad va a ser la misma. Considera una economía habitada por un individuo que divide dos periodos y su función de utilidad está dado por la ecuación 332, que es la que habíamos usado en el capítulo 3. El individuo tiene ingresos de I1 y I2 en los dos periodos respectivamente. Con ese ingreso, además de consumir y ahorrar, debe pagar impuestos. Esta sería la diferencia al caso simple de consumo sin gobierno, donde ahora nos interesa que el individuo tiene un ingreso disponible para consumir, que es el neto de impuestos y transferencias, en este caso solamente de un impuesto de suma fija que se cobra eventualmente o en los dos periodos o solo en alguno de los dos, como en este caso. La tasa de interés real es igual a R y los individuos y gobierno pueden prestar y pedir prestado esa tasa. Entonces, mantenemos nuestro esquema de economía abierta o de problema individual donde el acceso al mercado financiero es ilimitado de alguna manera siempre que se satisfaga la restricción presupuestaria, y vemos acá que este mercado de crédito, de transferencia intertemporal del ingreso, de los recursos tanto del individuo como del gobierno, es el mismo, o de alguna manera enfrenta la misma tasa, con lo cual, así como veíamos en el ciclo de vida y nos preguntábamos sobre cómo cambiaba el ahorro del individuo, si era óptimo tal o cual situación, digamos, acá el gobierno también tiene que satisfacer su restricción presupuestaria, pero puede endeudarse o ahorrar y ir cambiando su flujo de gasto en el tiempo, financiándolo de diferentes maneras intertemporalmente, siempre y cuando sea solvente, que en este caso implica simplemente la satisfacción de la restricción presupuestaria de dos periodos, ¿no? Así que ese es el marco. Y se suponga que el gobierno gasta G en el periodo 1 y lo financia con un impuesto T1 por igual magnitud, de manera de tener el presupuesto equilibrado. O sea, esa es el caso puntual, digamos, de la primera parte. Un gobierno que gasta un importe G en el periodo 1 y lo financia en ese mismo periodo con un nivel de impuestos necesario igual. Y eso va a simplificar la restricción presupuestaria, que sea solamente T1 igual a G1, ¿no? Ahora vamos a ver más adelante. Es decir, tenemos que hacer lo mismo que el desarrollo de Gregorio hace en N periodos o en infinitos periodos, que es combinar la restricción presupuestaria individual, donde en este caso los impuestos son cómo el gobierno afecta en cada periodo al individuo, reduciéndole su ingreso disponible, con la restricción presupuestaria del gobierno, que me dice que ese nivel de impuestos está dado por el valor presente del gasto y que eso debe satisfacer, digamos, la restricción presupuestaria del gobierno para que este sea solvente. Es decir, que de alguna manera va a ser lo mismo, decir, bueno, estas posibilidades de consumo del individuo, o sea, su ingreso disponible va a estar determinado por el gasto del gobierno, que independientemente del momento que le cobren los impuestos, en valor presente debe ser igual el gasto a los impuestos para que el gobierno sea solvente. O sea, esto mismo llevado a un caso de dos periodos.
¿Está? Eso para... Profe, entonces ahí, o sea, la equivalencia ricardiana lo que implica es que el consumidor va a tener en cuenta los impuestos futuros, entonces lo pone en su restricción como una pérdida de ingresos, digamos. Sí, exactamente. Que va a tener en cuenta toda la trayectoria de impuestos futuros, acá, bueno, con certidumbre, digamos. Y eso también se podría decir como que lo que le importa es cuánto gasta el gobierno en valor presente, para simplificar, independientemente de si le está cobrando más o menos impuestos hoy o mañana. No solo que conoce, que solamente quiere conocer la trayectoria de impuestos futuros que le determina su ingreso disponible, sino que si conoce la deuda que tiene el gobierno y conoce su nivel de gasto, implícitamente también conoce los impuestos que le van a cobrar al individuo. Así que estamos diciendo lo mismo, pero también visto de otra manera, digamos. Está, por eso queda expresado acá en términos de gasto, digamos, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio, pero que es tal cual, digamos, lo que vos decís. Es otra forma de mirarlo, ¿no? Como este concepto, digamos, visto así, a mí me gusta lo de integrar la restricción presupuestaria y usar el concepto para pensar cómo se relacionan, digamos, los diferentes sectores de la economía intertemporalmente, más que porque en sí mismo el concepto de equivalencia ricardiana y de que básicamente esta idea de si me cobran menos impuestos, yo no cambio mi consumo, no altera mucho la decisión las decisiones de consumo e inversión, las decisiones de consumo solamente, porque yo sé que el gobierno me va a cobrar a futuro más impuestos. Esa idea, en la práctica, empíricamente, tiene muy poca comprobación, digamos, en el sentido de que hay un montón de razones por las cuales una variación en los impuestos termina afectando la decisión de consumo o el nivel de consumo, y que tiene que ver con, bueno, algunos supuestos de este caso que no se cumplen, digamos. Y es como esta idea de, bueno, el ingreso está dado, o sea que las variaciones de los impuestos no pueden afectar al ingreso. Esta idea como, bueno, estamos en pleno empleo, el ingreso está dado, sería lo mismo el supuesto ese, fuerte, digamos. Y un montón de cuestiones más, bueno, la de que vamos a ver en este ejemplo, que existen restricciones de liquidez que pueden hacer que justamente ese cambio en el timing de los impuestos sí esté liberando, al liberar ingresos disponibles sí tenga un efecto, ya adelantando, digamos, hacia dónde vamos con el ejercicio. Y cuestiones más generales que uno puede decir, bueno, son realmente tan previsores los individuos, etcétera, digamos, El no hay horizonte, el horizonte temporal, sí, quizás ahí supone que es infinito. sí, por supuesto, pero ni siquiera uno se tiene que ir infinito, puede pensarlo desde una cuestión de miopía individual, digamos. Yo, bueno, si tengo, si no tengo, no tengo, medio exagerada, digamos, llevándolo a esos puntos, pero que algo de eso haya, que mi capacidad de previsión del futuro en parte está más bien dada por el ingreso disponible en el presente, muchas veces como un proxy de decir cómo me va a ir, pero bueno, eso ya es llevando a otro extremo, digamos, muy miope, digamos, pero algo de eso hay. Y lo otro pueden ser cuestiones más generacionales, que vos decís, bueno, quizás estos impuestos le van a caer a mis hijos, mis nietos, o yo soy viejo, no tengo ese horizonte infinito, no deja de ser una cuestión intergeneracional, pero vos decís, yo no tengo esta preocupación de que se expresa de alguna manera, se tiene que expresar de alguna manera con una idea de beneficiar a la generación que viene o no, digamos, eso podría influir, digamos, también. ¿Está? Igual en Argentina tenemos que preocuparnos por nuestros impuestos futuros y nuestros ingresos futuros cuando, como ya hablamos, digamos, yo he mencionado, digamos, estarán ustedes al tanto de nuestro sistema previsional y nuestra capacidad de tener impuestos bajos en el futuro va a estar limitada, digamos. Tendrá que haber grandes licuaciones y cosas o cambios, digamos, del nivel de gasto público actual, digamos, pero de mantenerse y de mantenerse una economía
con bajo crecimiento y un nivel de gasto elevado, digamos, una sociedad que tiene pretensiones importantes, digamos, respecto de lo que le pide el Estado, nos pueden esperar impuestos altos, digamos. Sobre todo la generación de ustedes, digamos, dentro de, no sé, 50 años cuando se jubilen. No sé cómo estarán, tampoco tenemos el tema del bono demográfico y otras cosas, digamos, que van a ser muchos trabajadores activos, o por lo menos eso se puede pensar ahora, muchos pasivos para pocos activos. Así que bueno, viendo el problema puntual, entonces esta era la función de utilidad, la misma del 332 que decía ahí, y sujeta a esta restricción presupuestaria del individuo que queda escrita de la siguiente manera, integrando, digamos, que creo que ordené esto. Este es cómo nos va a quedar, digamos, pero bueno, ¿de dónde sale que la restricción presupuestaria del individuo queda así? Que la consigna nos pide expresar el consumo y el ahorro como función de los ingresos IG, o sea, al igual que acá queremos tener G, digamos, y no T en nuestras soluciones de equilibrio. Queremos ver cómo vamos a preguntarnos sobre los impuestos, pero lo queremos expresar en términos de G, digamos, al problema, como en este caso. Entonces, ¿cómo llegamos a esa restricción presupuestaria de individuo? Bueno, en general, digamos, si decimos la restricción presupuestaria del individuo está sujeta a, bueno, su ingreso disponible, es decir, restamos T1 ahí, digamos, restamos T al ingreso. En este caso particular tenemos, bueno, en general la restricción presupuestaria del gobierno, la podemos escribir así, podríamos dar la vuelta como querramos, es lo mismo el valor presente de los impuestos igual al valor presente del gasto. En este caso no hay una deuda inicial, sino tendría que ser más alto los impuestos, y acá, digamos, la deuda de este lado, y los impuestos tendrían que ser más altos. Y en este caso particular dijimos, bueno, el gobierno gasta un G que lo financia con un T1, así que si escribimos la restricción presupuestaria individual en términos de G, en este caso en particular nos quedaría así como nos quedó acá, digamos. Pero me había quedado repetido la primera diapositiva. Eso se entiende, o sea, lo que estamos haciendo simplemente es lo mismo que hicimos acá, que se hizo acá. Parece más, la diferencia acá es que como acá hablamos de, bueno, hay una deuda determinada, hay otra diferencia más, que es lo que les decía yo, si hubiese un B que iría acá de este lado, veríamos más esa diferencia, digamos. Esto del B un poco justamente va al origen de este concepto del trabajo, digamos, que le da origen a este concepto de equivalencia ricardiana, que, como le vuelvo a decir, siempre lo que leí yo, al menos, es que poca recepción en la academia tiene su comprobación empírica, así que pensar, digamos, no se va a cumplir la equivalencia ricardiana, es medio que se lo toman como algo que muy de libro de texto, digamos, que no tiene mucha aplicación, pero sí le digo, es muy útil usar estos conceptos para pensar cómo se comporta una economía que mira lo que pasa y mira hacia adelante y mira la relación con los diferentes sectores, digamos. Y que es lo que decía el trabajo este de Robert Barro, que se titulaba, si no me equivoco, es la deuda pública riqueza neta, justamente al pensar, bueno, son los bonos del gobierno que están en poder del sector privado, parte de su riqueza, o en realidad, como corresponden a impuestos futuros, no deberían ser considerados como parte de la riqueza del sector privado y de su capacidad de consumir, digamos. Y si el sector privado no debería decir, bueno, si está aumentando, yo tengo más bonos, pero esto es a expensas de impuestos futuros, dada la solvencia que tiene que ocurrir, no son riqueza neta, digamos, y no deberían
o debería considerarse, digamos, este aspecto, digamos. Así que viene así la historia, digamos, del concepto. Entonces, dado es la solución de este problema, tenemos, digamos, nuestras soluciones de equilibrio para el consumo en el periodo 1 y en el periodo 2, muy parecido a, simplemente tiene, a diferencia del que habíamos resuelto en la parte 3, solamente tiene el G en la expresión, digamos, ambos periodos. Así que nos queda de esta manera el consumo en el periodo 1, en el periodo 2 y en equilibrio. ¿Está? O sea, tenemos nuestras expresiones del consumo de cada periodo como función de los ingresos y de G, y de los parámetros R y beta. ¿Y cómo obtendrían el ahorro? Les pregunto yo, ¿qué diferencia hay ahora a la hora de pensar el ahorro? ¿Hay alguna diferencia en términos de cuál es el ahorro, cómo obtenemos el ahorro óptimo del periodo 1 que se corresponden con estos consumos? Le pregunto yo a ustedes, ¿hay alguna diferencia? Fíjense que normalmente nosotros decíamos, bueno, el ahorro es el ingreso menos el consumo de equilibrio del periodo 1. El ahorro de equilibrio es lo que queda después de consumir el nivel óptimo del periodo 1. La diferencia ahora sería que nosotros decimos, bueno, no, el ingreso disponible, lo relevante, es el neto de impuestos, digamos. Entonces, el ahorro con gobierno, el ahorro que nos interesa, es el que queda después de restarle los impuestos, o sea, porque nos interesa el ingreso disponible y las posibilidades de ahorro del individuo en el periodo 1 están dadas por su ingreso disponible, sus posibilidades de consumo y de ahorro. Está esto en el problema de consumo, está contenido en esta restricción presupuestaria que contiene G o que más en general contendría todo esto o todas estas G, digamos, que se corresponden los dos gastos, como lo quieran escribir, digamos, ya contendría eso, pero bueno, a la hora de definir, por eso no lo escribimos, queda implícito en la restricción presupuestaria, pero bueno, ahora los tenemos que escribir explícitamente porque va a ser el ingreso disponible el que me determina cuánto es el ahorro, digamos. Y sabemos que T1 es igual a G en este problema tal como está planteado. O sea que si tomamos el ingreso del periodo 1, que está dado, digamos, 1, menos G, menos el consumo óptimo, que es este, y despejamos para el ahorro, reordenamos, digamos, obtenemos esta expresión para el ahorro del caso A, digamos, para el ahorro de equilibrio del caso A. Es simplemente el ingreso disponible menos el consumo óptimo. Es decir, está restado por T1, que lo escribimos como G, para que quede todo expresado en función de G. ¿Ahí está? Profe, entonces tenemos que restar los dos. Sería tanto el gasto como el consumo. Sí, sí, tenés que restar el gasto que en este caso es igual a los impuestos del periodo 1. O sea, vos estás restando los impuestos del periodo 1 que son igual al gasto y para expresarlo en términos de G, y tenés que restar el consumo que es lo que te va a determinar el ahorro. Y haciendo eso te queda esta expresión. Está. Entonces, hasta ahí resuelto, digamos, el punto A con el consumo y el ahorro de equilibrio. Ahora viene la cuestión equivalencia ricardiana, digamos. O sea, ustedes ya se pueden imaginar para dónde va a ir la cosa. Antes de leerlo, yo digo, bueno, ¿qué pasa si en realidad en vez de cobrar un impuesto en el periodo 1, se cobrasen los impuestos en el periodo 2, por más de que el gobierno gaste en el periodo 1, que el gobierno se endeude y después te cobre los impuestos más tarde, justamente
como un caso de evaluar, digamos, si eso cambia la situación del individuo o cómo cambia el problema de esa manera, digamos. Justamente lo que propone Gregorio Kant. No va a cobrar impuestos en el periodo 1. Dice, el gobierno quiere aumentar el consumo, o sea, justamente tiene esa pretensión y dice, ¿cómo quiere lograr aumentar el consumo? Bueno, aumentando el ingreso disponible, o sea, no cobrando impuestos en el periodo 1. Pero mantendrá el gasto, o sea, el gasto lo va a hacer igual, para lo cual se endeudará en B. En el periodo 2 cobra un impuesto igual a T2 consistente con su restricción presupuestaria, es decir, ahí no hay nada raro, sino simplemente el hecho de que tiene que satisfacer su restricción presupuestaria y lo que no cobra en el periodo 1 lo tiene que cobrar en el periodo 2 a valor presente. Y entonces me dice calcule B y T2, qué pasa con el consumo en cada periodo y el ahorro. Es capaz esta política fiscal de aumentar el consumo en el primer periodo, que justamente nos podemos adelantar a para dónde va la cosa, y discuta su resultado mostrando qué pasa con el ahorro del individuo y el ahorro del gobierno comparado con su respuesta en A. Es decir, ¿cambia el consumo, sí o no? Si se cumpliese la equivalencia ricardiana, tendríamos que decir que no cambia el consumo, cambia el ahorro. Bueno, sí, justamente ahí el individuo tendría que estar ahorrando todo ese ingreso disponible excedente para repagar los impuestos del periodo 2. Y no debería cambiar su situación, dado que el valor presente de su ingreso disponible no cambió, digamos. Pero bueno, vamos a ver analíticamente si eso se da, digamos. Si me creen, digamos, lo digo así, digamos, si se cumpliese tendría que pasar eso. Ahora vamos a ver si eso da así. Justamente la solución es medio trivial. ¿Por qué? Porque bueno, si B es igual a G1, o sea, si el gobierno se endeuda en B en el periodo 1, es decir, en el monto que gasta en el periodo 1, en el periodo 2 va a tener que cobrar un impuesto que va a ser igual a B por 1 más R, o lo que es lo mismo, G1 por 1 más R. Tiene que cobrar un nivel de impuesto suficiente como para satisfacer la restricción de solvencia o restricción presupuestaria del gobierno. Es decir, en general, digamos, no cambia la restricción presupuestaria del gobierno. Sería así, digamos, en términos generales, digamos, en este caso particular hay un cobro en un solo periodo y un gasto en un solo periodo. Es decir, la restricción presupuestaria del gobierno va a ser simplificada, digamos, en este caso en particular, T2 sobre 1 más R es igual a G1. Y ahora nuestro G1 sigue siendo nuestro mismo gasto público, simplemente que vamos a cobrar un impuesto que va a ser G1 por 1 más R en el periodo 2. ¿Está? Entonces, si nosotros reescribimos el problema, llegamos a la misma restricción presupuestaria individual. ¿Está? Nosotros integramos nuestra restricción presupuestaria y la escribimos en términos de G, te van a dar cuenta que no cambia la restricción presupuestaria del individuo. Eso es lo importante acá ver, digamos, cómo en este caso y en este caso, si le pueden dar varias vueltas, digamos, al asunto, reescribirlo como quieran, digamos, pero lo importante es que la restricción presupuestaria del individuo no cambia. Sí cambiará su timing, digamos, o sea, pasarán unas cosas en el primer periodo que otras en el segundo periodo, eso sí está cambiando, pero a la hora de escribir nuestra restricción presupuestaria intertemporal, que es la que nos determina, digamos, las posibilidades de consumo bajo esta decisión, este equilibrio de mercado, digamos, donde pueden endeudarse y pedir prestado, va a quedar de esta manera, es la relevante, y entonces es trivial, digamos, decir que si tenemos que resolver este problema, el resultado va a ser el mismo al de la parte A, digamos. Para el consumo va a ser el mismo. ¿Está? No cambia. Porque si hacen todos los reemplazos en la ecuación de Euler y las sustituciones, van a llegar a estos mismos
niveles de consumo para B. ¿Me creen hasta ahí? ¿Qué sí va a cambiar? O sea, ¿qué pasa con el consumo en cada periodo? Bueno, el consumo en cada periodo son iguales, porque el problema es el mismo. Ahora sí, le digo yo, ¿qué pasa con el ahorro? ¿Cambia el ahorro? ¿Qué Sí. diferencia hay? Sí, ¿por qué? Porque T2 va a ser más alto. El tipo sabe que le van a cobrar en el futuro, entonces esa diferencia, ese ingreso disponible extra que tiene, la va a ahorrar. Sí, no entendí lo de que T2 va a ser más alto. O sea, porque ojo ahí con el tema del valor presente, justamente el T1 del periodo 1 es igual a T2 sobre 1 más R. O T2 así, digamos, el T1 del primer periodo es igual a T2 sobre 1 más R. O sea, eso en valor presente no cambia. Lo que sí cambia, lo que les iba a decir yo, digamos, es si antes nuestro ingreso disponible era I1 menos T1, o sea, estaba nuestro ingreso disponible, había que restarle los impuestos del periodo 1, que cobrados en periodo 1, y eso es lo que me queda para ahorrar, lo que me va a determinar el ahorro. Ya vimos que el consumo de equilibrio no cambia, pero si ahora escribimos el ingreso disponible, no tenemos T1, porque eso sí me determina mi ingreso disponible del periodo 1, es I1 menos T1, pero en el caso B no hay T1 en el periodo 1, o sea que mi ingreso disponible va a ser más alto, y si el consumo es el mismo y el ingreso disponible es más alto, yo voy a tener un ahorro mayor. ¿Cuál es la diferencia exactamente entre el ahorro del caso A y el del caso B? Bueno, si lo comparamos a esto, que es SB, digamos, con esto, sabemos que I1 es lo mismo, eh, y el consumo de equilibrio también es el mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre el ahorro del periodo 1 y el ahorro del periodo 2? Un problema no tener el pizarrón para estas cosas. Los Ahí se impuestos. ve los impuestos. O si lo escribimos como G, el gasto, digamos, que es porque T1 era igual a G, digamos. ¿Está? Si analíticamente ustedes hacen esto, era trivial darse cuenta que va a ahorrar exactamente los impuestos, la disminución de impuestos. Eso es, si sabemos que C1 es igual y 1 es igual, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el ahorro de un periodo y el otro? Es que se va a ahorrar todo lo que nos le están cobrando de impuestos exactamente. ¿Tiene que ahorrar más porque los impuestos van a ser más altos porque van a estar por 1 más R? No, porque justamente ahorrando el equivalente a G, en el futuro va a tener G por 1 más R, digamos. O sea, no tiene que ahorrar más, tiene que ahorrar exactamente lo mismo. O sea, viéndolo así, digamos, comparando cómo escribimos los ahorros, es trivial. O sea, la diferencia entre uno y otro es T1, que es G, digamos, ambos problemas es G. O también lo que podemos hacer es agarrar el ahorro de la parte B, está reemplazando todo, ahorrar el ahorro de la parte B y restar por el ahorro de la parte A. La expresión es esta para el ahorro de B. Si esto le restamos, eh, le restamos esto, fíjense que este término es igual, tendríamos que abrir I1 y abrir G, y se darían cuenta que la única diferencia entre el ahorro, si restamos el ahorro B, le restamos el ahorro A, vamos a tener que G es la diferencia entre ambos, que era lo que esperábamos por nuestro planteo, digamos.
Así que ahí pues les va a quedar demostrado, digamos, que justamente la diferencia es el gasto, lo cual es trivial en términos de que lo que dijimos, digamos, cómo estaba planteado. Así que si lo hacen a esta parte, ya se deberían dar cuenta que, como les anticipaba, digamos, que la diferencia va a ser que el individuo aumente su ahorro exactamente en lo que no le están cobrando de impuestos en G, o sea, en el gasto del gobierno, que a valor presente es igual a los impuestos que le van a cobrar en el periodo 2. Porque simplemente ahorrando este G o el equivalente a T1 del caso 1, el individuo va a tener T1 por 1 más R, G por 1 más R, que va a ser lo necesario para pagar ese impuesto en T2, que nominalmente será más alto si la tasa es positiva, pero bueno, pero es igual, con ese monto es suficiente. Eso por ahí lo que creo que entendí, Vicente, que te confundió, digamos, que aumente, que T2 sea más grande. Lo importante es que el valor presente sea más grande. Ya está. Dicho esto, ¿es capaz esta política fiscal de aumentar el consumo en el primer periodo? Bueno, ya nos dimos cuenta que no, digamos, no cambia el problema, el consumo es el mismo, en este caso. ¿Y qué pasa con el ahorro? Que les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasa con el ahorro entonces? ¿Cómo podemos pensar la pregunta sobre el ahorro? ¿El ahorro de los individuos o el ahorro global? Y bueno, ¿qué pasa con uno y qué pasa con el otro? Y el de los individuos aumenta y el global queda en 0. O sea, no cambia. No cambia exactamente. No necesariamente va a ser 0 porque podía el individuo estar teniendo un ahorro positivo, estar endeudándose, pero lo que importa es que el ahorro, todo el aumento en el ahorro del individuo va a ser igual al desahorro del gobierno, es decir, a este endeudamiento del gobierno. Así que no cambia el ahorro agregado con respecto a la parte A. ¿Cómo va a ser el ahorro agregado? Bueno, si el ahorro agregado era positivo en la situación de equilibrio, dado el perfil de ingreso, etcétera, va a seguir siendo positivo. Y si era negativo, o sea, era un endeudamiento de esta economía, dado por el individuo, en el caso A, digamos, por la decisión individual, quería endeudarse, porque puede ya tener muchos ingresos en el periodo 2, porque es muy impaciente, bueno, ahora va a aumentar, va a disminuir su endeudamiento o va a llegar a ahorrar el individuo, pero la economía en conjunto va a tener ese mismo nivel del caso A, digamos. Así que ese sería el punto, digamos. El ahorro agregado no cambia, digamos. Bueno, y ahora justamente vamos a usar este agregado analítico, digamos, acá para ver explícitamente un caso en el que sí puede afectar, digamos, el cambio en la política del gobierno a el consumo del individuo y sí alterar el ahorro agregado también. Para eso, me dice, supondremos ahora la misma política fiscal de A, o sea, volvemos al caso A, donde los impuestos se cobraban en el periodo 1, es decir, que el ingreso disponible era más bajo, digamos, y que el individuo tiene restricciones de liquidez. En particular, supondremos que el individuo no se puede endeudar, dice. Es decir, ya me dicen no se puede endeudar, entonces al menos el ahorro va a tener que ser 0 para el individuo, no puede ser negativo. Esa es la restricción de no negatividad para el ahorro que me está imponiendo como restricción de liquidez. No se puede endeudar. Considera además, bueno, me da una expresión, ahí de Gregorio, me da una expresión que se cumple, me dice se cumple esta expresión, y me dice por qué es importante esta restricción, calcule el consumo de los individuos en cada periodo y el ahorro. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es, bueno, ahora el individuo, hay una restricción de liquidez por lo cual el individuo no puede endeudarse. Entonces dice, bueno, comparemos en el caso A
esta situación, digamos, veamos qué pasa si el individuo no puede endeudarse en el caso A. Y me da una expresión que me dice que se cumple. No sé si puede por ahí ser confuso, no sé si alguien se tomó el tiempo de decir, bueno, ¿qué me está queriendo decir con esto? O para dónde va esto, dónde puedo ver qué cambió, si algo cambió o no cambió. Justamente tiene que ver con buscar, cómo lo buscarían, digamos. No sé si alguno lo llegó a hacer, cómo vienen, digamos, con esto. Como una forma de preguntarse si se cumple esta expresión que pasa, digamos. O cómo resolverían esta cuestión de decir, bueno, hay una restricción de liquidez, el individuo no puede endeudarse, entonces, ¿a dónde me está queriendo llevar el problema, digamos? No sé si es muy fácil encontrarle la vuelta. O sea, yo creo que va a que el individuo va a tener que disminuir el consumo. O sea, no lo va a poder suavizar, pero no sé cómo, digamos, o sea, no sé cómo plantearlo con la ecuación esa. Sí, sí, justamente lo que, para preguntarnos si va a tener que disminuir el consumo, lo que deberíamos preguntarnos es, bueno, hay una restricción de liquidez, que dice el individuo no puede endeudarse. ¿Qué significa que no puede endeudarse? Es que el ahorro no puede ser negativo, digamos. Entonces, yo no tengo valores para esto. Es decir, yo acá no puedo ver y decir, bueno, pero el ahorro es negativo o no es negativo, digamos, en esta expresión. En esta expresión, y 1 menos G, menos I2, y sobre 1 más R, 1 más beta. Si me pongo a mirar el ahorro y digo, bueno, casi algo quizás me está queriendo decir de Gregorio con esa expresión, digamos. Puedo usar esa expresión que él me da, que me quedó explícitamente, digamos, escrita tan directamente acá, para preguntarme algo, digamos, o para contestar esa pregunta sobre la restricción de liquidez. Justamente lo que me ayuda a hacer esa expresión es preguntarme, bueno, esta restricción de liquidez, el hecho de que el individuo puede endeudarse, no puede endeudarse, ¿es operativo o no en el problema en el caso A? Es decir, ¿es el ahorro negativo o el individuo en el óptimo en el caso A quiere endeudarse? Justamente esta expresión, reordenando, digamos, usando esta expresión para ver dónde puedo comparar si esto se cumple. Yo quiero saber si el individuo se está endeudando o no. Bueno, tengo que ver, justamente acá tengo todo, digamos. Fíjense que si reescribimos el ahorro juntando y 1 con beta y G con beta y 2 por su lado que no tiene beta, llegamos a una expresión que justamente evalúa esto, digamos, que está acá. O sea, vale, les pregunto yo ahora si ya es obvio, digamos, qué pasa, digamos, si se cumple que I2 sobre 1 más R más beta G es mayor que I1 beta, digamos. ¿Qué me está queriendo decir Gregorio con esto? Que se cumple esto. Me está hablando sobre la forma que toman los variables exógenas en el problema. Quiere decir que quiere endeudarse la persona, Exactamente. digamos. O sea, si se cumple esto, el ahorro en A es negativo y entonces en el óptimo quiere endeudarse. Entonces, pero puede endeudarse o no, bueno, en C la restricción de liquidez, hay una restricción de liquidez, o sea, S no puede ser negativo. Entonces, ¿cuál va a ser, si se cumple esto, cuál va a ser el ahorro y cómo cambia el problema, digamos?
sea, explícitamente Gregorio me está diciendo, no se puede endeudar, digamos. Ahí me está diciendo cuál es el máximo que puede tomar el ahorro negativo, si se quiere, o me está imponiendo una nueva restricción que toma un valor determinado, digamos. Ese tiene que ser mayor o igual a 0, digamos. Me está diciendo Gregorio algebraicamente con ese enunciado, digamos. Ese tiene que ser mayor o igual a 0. Pero en el óptimo, ese sería negativo, digamos. El individuo quiere endeudarse. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿a qué va a ser igual el S, dado que esta restricción es operativa, digamos? ¿Hasta dónde llega el individuo con esta nueva restricción? Se endeuda hasta 0, no más. ¿O cómo? No, o sea, no se endeuda, sino que tampoco va a ahorrar, digamos. Si lo óptimo para él es endeudarse, la restricción lo va corriendo, digamos, a consumir menos. Él quiere consumir más en el periodo 1, pero no puede. Pero tampoco ahorraría, digamos, tendría que ser intuitivo para ustedes decir, no, obviamente el ahorro no va a ser positivo en el óptimo, porque si al menos algo puede desahorrar, o sea, ir hacia 0, en 0 es su nuevo óptimo con esta nueva restricción, porque si pudiese consumir un poco más lo va a hacer, pero no puede, no quiere consumir menos en el periodo 1, entonces el nuevo óptimo sería que el ahorro sea 0 y por lo tanto que el consumo sea igual al ingreso disponible en 1. Si se cumple 5.13, este 5.13, el individuo desea endeudarse en A. Como no puede endeudarse y el ahorro óptimo en C es igual a 0, ese es el punto de partida para la solución, digamos, decir que estamos como en una especie de solución de autarquía, digamos, pero en realidad acá sabemos que se quiere endeudar, no se puede endeudar, es trivial que el óptimo es el ahorro igual a 0 porque es donde me llevan mi nueva restricción de si el ahorro igual a 0, el consumo en el periodo 1 va a ser igual al ingreso disponible y el consumo en el periodo 2 va a ser igual al ingreso disponible también. El individuo querría consumir más en 1, pero no puede. Se consume todo su ingreso disponible y no puede más que eso, digamos. ¿Está? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende, digamos, cómo llegamos a la solución? No necesitamos calcular nada, digamos, si sabemos que si se cumple el nuevo óptimo es igual a 0 y por lo tanto que consuma su ingreso disponible. Y consume, o sea, por ende consume menos también de lo que consumía antes. Exactamente. Si se cumple esta restricción, o sea, si en el A se está endeudando, en el C está consumiendo menos en el periodo 1, está teniendo menos bienestar, digamos, está ahorrando más, está ahorrando 0 exactamente, o sea, no se está endeudando, por lo tanto consume menos en el periodo 1 y tiene menos bienestar. Todo eso podríamos decir sobre la nueva situación, digamos, con esta restricción de liquidez. Es la misma aplicación que tendría una restricción de liquidez, olvidándonos del rol del gobierno, digamos, en un problema del capítulo 3, digamos. Si el individuo quiere endeudarse y tiene restricción de liquidez, está en una situación subóptima, digamos. Y va a llegar hasta un ahorro 0. Entonces, esta sería la solución de la parte C, digamos, que consuma su ingreso disponible en el periodo 1 y por lo tanto el ingreso disponible en el periodo 2. Entonces, hasta ahí estamos. Y ahora, vamos a dar cuenta para dónde nos lleva, nos dice, bueno, además de 5.13, o sea, además de que Na quería endeudarse, a eso nos ayudó 5.13 a preguntarnos si Na quería endeudarse o no, si quería endeudarse. Me dice, ahora se cumple esta otra restricción. Me plantea una restricción parecida, digamos. Dice, suponga ahora que sigue la política de B y el individuo, que C sigue la política de B y el individuo sigue con la misma restricción de liquidez. O sea, otra vez, el ahorro no puede ser negativo, pero ahora vamos a la política del caso B, donde el ingreso disponible del individuo era mayor porque los impuestos no me los cobraban en el primer periodo, sino todos en el segundo periodo.
Me dice, calcule el consumo en cada periodo y compárelo con su respuesta en C. La política fiscal es efectiva en aumentar el consumo del primer periodo. ¿Por qué? Discuta sus resultados mostrando qué pasa con el ahorro en cada periodo, qué puede decir respecto del efecto sobre el bienestar de esta política. Y bueno, dejémoslo hasta ahí, digamos, la última parte no. A ver si tenemos acá. No sé si lo escribí así, no quiero adelantar. Acá ya está todo planteado. Bueno, se imaginarán, digamos, que a lo que nos lleva esta nueva expresión es a preguntarnos cómo queda la situación de la restricción, si es operativa o no, es decir, si el individuo en B, dado que ahora tiene más ingreso disponible, se está queriendo endeudar o no. Esto nos va a ayudar otra vez a preguntarnos esta expresión. Es decir, a ir al ahorro en el caso B y a reordenarlos para ver si esta expresión me determina que el ahorro es positivo o negativo en el caso B. Justamente reordenando llegamos a esta expresión donde podemos evaluar y decir, bueno, ahora I1 beta es mayor que I2 sobre 1 más R menos G. Simplemente reordené, digamos, la expresión para que me diga algo sobre esto. Y justamente parece que me colgué este G, lo dejé aquí, este G que dejé acá. Ah, no, perdón. Primero lo reordené así, en un paso, y después incorporando este G sobre 1 más beta, que me queda escrito de esta manera. Y ahí justamente tenemos la misma expresión que buscábamos acá. Es decir, ahora este término es mayor que este término. Entonces, el ahorro en B es positivo. Los variables exógenas, o sea, podía ser que, bueno, que las cosas tomaban una forma tal que el individuo quería endeudarse, pero con esos mismos valores, digamos, ahora en el caso B, dado que tiene un mayor ingreso disponible, en el óptimo quiere ahorrar. Entonces, les pregunto yo, digamos, cómo cambia el problema, cómo es el consumo ahora. Pueden responderme, dado esto, digamos, si el consumo en el caso B en el caso D vendría a ser, digamos, cómo es en este punto D. Yo creo que en este caso el consumo no cambia porque él ya se iba, o sea, cuando le bajaron los impuestos, él ya iba a ahorrar. Él lo iba a ahorrar, eso sí o sí, digamos, por equivalencia ricardiana. Entonces, sí, esta restricción para mí es como no operativa. Exactamente. Ese sería el punto acá, digamos. O sea, ahora la restricción de liquidez no es operativa, digamos. Entonces, no. Al no ser operativa, digamos, estamos en el óptimo libre, digamos. Acá no tenemos no estamos alterando la decisión del caso sin restricción de liquidez, porque si en el óptimo quiere ahorrar, digamos, es porque está bien ahorrando, y entonces el nivel de consumo del caso D digamos, del caso D, o sea, es lo mismo que el caso B, o sea, no es operativa la restricción de liquidez y por lo tanto estamos en el mismo problema que en el caso que le puse acá que en el caso B y que en el caso A, por lo tanto, ¿no? Porque el caso A el nivel de consumo era el mismo, estamos viendo el consumo. O sea, el caso D es igual al caso A y B, digamos. ¿Por qué? Porque la restricción de liquidez no es operativa. O sea, que está en el óptimo libre y el problema, dado que el problema es el mismo, en B y en D el problema es el mismo, si se cumple esto,
que la restricción de liquidez no es operativa, el óptimo es el óptimo libre. ¿Está? Es decir, que el consumo en el caso D del periodo 1 es el mismo que el de A y B. Y me falta igualar al de AB también. Y es mayor a C. ¿Está? Es mayor el caso C, donde sí la restricción de liquidez era operativa y el individuo no estaba pudiendo consumir todo lo que quería. Entonces, va la pregunta, ¿fue efectiva la política fiscal en aumentar el consumo en el primer periodo? ¿Por qué? Y discuta su resultado mostrando qué pasa con el ahorro en cada periodo. ¿Qué puede decir sobre el efecto del bienestar? ¿Qué pasa con el consumo o qué efecto tuvo la política sobre el bienestar, digamos? ¿Le permitió aumentar el consumo con respecto al caso A con restricción de liquidez? ¿Le mejoró el bienestar del individuo? ¿Cómo sería el ahorro ahora y cómo era el ahorro en el caso C? Que había ahí en el caso C, digamos. En este caso, no pasa nada con la política fiscal. Claro, con respecto al caso A, la política fiscal no tendría ningún efecto, digamos, con respecto al caso A. Pero si la pregunta es, bueno, dado que hay restricciones de liquidez, que se cumple 5.13, es decir, que el individuo querría endeudarse si tiene, si los impuestos se los cobran que el óptimo del individuo sería endeudarse si los impuestos se los cobran en el periodo 1. Es decir, si tuviese un menor ingreso disponible. ¿Logra el gobierno mejorar la situación del individuo cambiando su política fiscal en este caso? En ese caso sí. El punto es ese, digamos, ¿no? O sea, sigue cumpliéndose 5.13, es decir, el individuo, en el caso A, quiere endeudarse, es decir, si tiene un ingreso disponible bajo, vamos a decir, en el periodo 1, quiere endeudarse. Lo que me dice es, se cumple 5.13, o sea, si su ingreso disponible es bajo en el periodo 1, quiere endeudarse, pero se cumple 5.14. Si su ingreso disponible es mayor por el cambio de la política fiscal del gobierno, ya no quiere endeudarse más. Está teniendo un ahorro positivo, dado que cambia el ingreso disponible. Esto es lo que me dice, se cumple 5.13 y se cumple 5.14, porque evaluamos que el ahorro de A es negativo, pero el ahorro del caso B sería positivo, dadas estas expresiones. Entonces, que sea positivo nos dice que la política fiscal del gobierno le permite al individuo llegar al óptimo libre, o sea, que llega a su máximo bienestar y le mejora su situación. De todas formas, digamos, les pregunto a ustedes, aún si no se cumpliese eso, digamos, si no se diese, digamos, que se cumple 5.14, ¿cómo le afecta, les pregunto yo, este cambio en la política fiscal? ¿Cómo le afecta al individuo en términos de bienestar, en el margen? Si tiene restricciones de liquidez, le va a mejorar el bienestar. Pues de lo contrario, estaría en una curva de indiferencia más baja. Me imagino, digamos, el grafiquito. Sí, sí, justamente es eso, digamos, si el individuo quiere endeudarse, cualquier disminución de impuestos que le hagan en el periodo 1 compensada en el periodo 2, o sea, cualquier aumento del ingreso disponible en el margen le va a dar la posibilidad de aliviar esa restricción de liquidez, o sea, consumir un poco más en el periodo 1, que es lo que le gustaría hacer y no puede porque tiene un ingreso disponible limitado, digamos. O sea, si podría seguir siendo cero
su ahorro, pero cualquier aumento, o sea, que no necesariamente se cumpla 5.14, pero en el margen, digamos, cualquier disminución de los impuestos en el periodo 1 compensada en el periodo 2 le va a estar contribuyendo a aumentar su bienestar porque le está aliviando, le está permitiendo consumir más en el periodo 1, independientemente de que lo lleve al óptimo o no, ¿no? Entonces, ese es el punto acá, digamos. Eso que dice ahí. O sea, lo que vimos en el caso D es que ya pasa a ser no operativa y que estamos en un problema que es igual al óptimo libre. O sea, que la política fiscal del gobierno la libera la restricción de liquidez, pero lo que yo decía al final era, aún así, si no llegamos al óptimo libre, si no se cumple ese caso de que el ahorro en B pasa a ser positivo, sí podemos decir, o es trivial decir que cualquier disminución de los impuestos, o sea, cualquier aumento del ingreso disponible le va a permitir consumir más al individuo y le va a mejorar el bienestar. Entonces, este es como un ejemplo analítico de cómo con restricciones de liquidez, sí el timing de los impuestos altera la situación del individuo. Entonces, con restricciones de liquidez que son operativas, cualquier disminución de impuestos, aunque sea compensada en el futuro, sí le está mejorando la situación del individuo que puede consumir un poco más en el periodo 1 a una expensa del periodo 2, que es lo que está tratando de hacer. Entonces, que se da el ejemplo. Más por eso digo, más que por el caso de equivalencia ricardiana, este ejercicio está bueno para ver esto, digamos, de agregar una restricción o incorporar al gobierno también. Y yo sé que es medio confuso la primera parte de cómo presenta esta pregunta, puede trabar, digamos, la salida, digamos, de qué me está queriendo decir con esto, que es medio una situación donde si uno no se pone a mirar esto, ¿dónde puedo ver esta expresión o esta pregunta de ¿se cumple o no la restricción de liquidez? Que es agarrar esto, te puede llevar medio a una situación medio sin salida, digamos. Pero bueno, es cuestión de, en este caso, de buscar la expresión donde me dice algo, digamos. Justamente la pregunta acá es, ¿se cumple o no? La restricción de liquidez es operativa o no, digamos. Pero si tuviese valores podría decirlo, bueno, de esta manera me está acercando a decir se quiere endeudar, digamos. ¿Tienen alguna pregunta? Se hizo medio tarde. Yo creo que... ¿Hasta dónde llegaron con la clase de Lucas, con los temas? Paridad de tipo de interés. La parte 8. Seguramente el lunes vamos a ver conmigo algún ejercicio de la parte 7 como para reflexionar un poco sobre esa parte, sobre esos temas de economías abiertas. Me gustaría ver el 7.1, que es así muy conceptual, le digo por si alguno lo quiere mirar antes. Me gustaría ver el 7.1 por un lado y después el último. El último que es el 7.6, si no me equivoco, 5, ¿no? El 7.1 y el 7.6 vamos a ver. El 7.1 es como bien conceptual, más para charlarlo y ver los efectos del cambio de autarquía o no, digamos. Y el 7.6 está bueno porque vemos la idea de economía abierta o el mundo como un conjunto de economías que pueden ser más grandes o más chicas, sirve como para
para pensar la diferencia entre economía abierta y autarquía, o cómo se relacionan puede ser una economía grande y otra más chica, o dos economías grandes donde una tiene más propensión al ahorro que la otra, o algo así, y cómo eso me determina la tasa de interés de equilibrio. Así que ahí hay algo interesante sobre eso. En lo que respecta, digamos, a los prácticos ya para el parcial, supongo que toda esta última parte de abiertas y de la 8, de paridad de tasa y todo eso, lo habrá dado hasta hoy Lucas como tema, es más conceptual, digamos, tómenlo como más conceptual. Así que bueno, nos vemos el lunes. Profe, ¿puedo hacerle una consulta? Sí. Tengo una duda con respecto a el capítulo 6, o sea, sigue en este mismo marco de modelo de 2 periodos, incluyendo al sector público, una parte donde plantea que hay un aumento del gasto transitorio. Quería saber si me puede ayudar a ver, o sea, a pensar eso, como que me confunde un poco. Porque, o sea, lo que dice de Gregorio es que podemos pensar que hay un aumento del gasto público en el periodo 1 y una baja en el gasto público en el periodo 2. Como que se compensa, ¿no? Sí. Entonces él dice que termina subiendo la tasa de interés. Pero yo no entiendo porque, bueno, es como que yo pensaba que no iba a pasar nada ahí. Porque se compensaban directamente. Pero bueno, seguramente debe ser justamente porque primero estamos en autarquía y porque lo que debe decir es que el aumento del gasto es financiado con impuestos corrientes en cada periodo, digamos. O sea que ese aumento del gasto lo que debe implicar es un aumento de los impuestos también transitorio, también, digamos, de ese periodo, que después, o sea, si fuese que hay un aumento, este aumento del gasto en el periodo 1 que después se compensa con una disminución del gasto en el periodo 2, implica que haya un aumento de los impuestos en el periodo 1 que después se compensa con una baja de impuestos en el periodo 2, sí me está afectando al ingreso disponible en el periodo 1, pero no me está afectando al valor presente del ingreso disponible, digamos. O sea, mirarlo por el lado de los impuestos. Cambia la restricción presupuestaria del individuo intertemporal, como en este caso que veíamos, digamos, no cambia, digamos, porque lo que no me están cobrando de más en el periodo 1, pero eso me lo compensa en el periodo 2. O sea, el valor presente de mi ingreso disponible no cambia mi restricción presupuestaria, el problema libre debería ser el mismo. Pero en economía cerrada, ¿cómo me está afectando esto? Justamente un aumento de los impuestos transitorios que me achica el ingreso disponible del periodo 1, me debería llevar a querer endeudarme más, porque mi ingreso, el valor presente de mi ingreso no cambió, de mi ingreso disponible no cambió, el problema libre sería el mismo, pero ahora yo tengo menos ingresos disponibles en el periodo 1, querría endeudarme más si estoy en autarquía, eso hace subir la tasa. Ese sería el razonamiento. Ese sería el razonamiento. ¿Se entiende? Sí, a mí por ahí me confunde un poco lo de equivalencia ricardiana y el gasto y todo eso. Es un poco confuso. Sí, es confuso. Esa parte 6 le da muchas vueltas a algunas cosas, digamos, en general, digamos, es como que la verdad que está bueno leerlo porque justamente te saca estas cosas, digamos, de pensar, bueno, estas interacciones, por ahí le da muchas vueltas a un montón de casos ahí que no. Si Lucas no le dedicó tanto tiempo a esos ejemplos particularmente, por ahí, bueno, no le dediquen tanto tiempo tampoco, salvo que lo haya dado mucho en compensación con otras cosas, digamos. A todos esos pequeños casos de estática comparada que hace, les digo, no, solo sí, Lucas tampoco no le dedicó mucho tiempo, pero más que nada porque es un recurso escaso para ustedes, pero son interesantes verlos y tratar de interpretar estas cosas, digamos, que me está diciendo, bueno, justamente esto que le estaba diciendo yo, por ejemplo, fíjense cómo en autarquía estos cambios de ingreso disponible sí me van a afectar al deseo de ahorrar o no, y bueno, eso
eso afecta a la tasa de interés en autarquía. Pero por ahí, como no es tan analítico y es medio relatado y usa esos simbolitos de qué sé yo, se vuelve medio confuso, digamos, esa parte de la estática que hace. Está bueno, pero no se enloquejan, ¿no? Eso es lo que quise decir, sobre todo si Lucas le dedicó mucho tiempo a eso, no lo sé. Si lo dedicó tiempo a ver eso, no dije nada. Así que bueno, algo más, o nos vemos el lunes con esos 7.1 y 7.6 al menos, y si tienen preguntas de repaso o algo, alguna duda sobre más relacionada a lo que vimos o alguna cosa, si me pueden hacer con tiempo, podemos ver ese día también, si tienen alguna consulta o algo. Bueno, nos vemos el lunes. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Chao. No, profe.